parece que no hubo. Entonces, vamos a continuar. Hermanos, bueno, primero, me da gusto de ver los que me conocen. Yo estuve muchos años aquí con Pastor Luis desde el 2005 hasta el 2019, casi al principio del 20. Entonces, los hermanos de aquí me dijeron, ¿sabes qué? Váyase de acá. Mejor me fui. No, no es cierto. Los hermanos son muy amorosos, cariñosos y tuve mucho cariño de ellos, muchas amistades aquí. Pero también me da gusto de ver a muchos hermanos que no los conozco, para mí son nuevos, pero yo sé que no se van a presentar, entonces yo me voy a presentar. Mi nombre es José Castañeda, yo soy de Guatemala, lo van a encontrar en el acento, así que no hay duda. Hace más de 4 años salí de esta iglesia, fuimos y estamos viviendo ahora con mi esposa en Vancouver, parte de Canadá. Está aquí al lado norte de Washington o de California. Entonces ahorita ahí estamos viviendo y el Señor nos regaló 2 niños. Gracias. Sí, gracias a Dios. Uno ya tiene 3 años y el otro tiene 10 meses. Estaba diciendo a los hermanos la última vez que vine aquí, antes yo criticaba a los hermanos que siempre vienen corriendo y tarde con sus niños. Digo, ¿por qué siempre tardes, hermanos? Y ahorita ya no les digo nada, ya los entiendo. Sí, entonces hoy tengo el privilegio y la oportunidad de cubrir a Pastor Luis. Ustedes saben, no se encuentra ahora, y entonces me dio la oportunidad de cubrir. Nomás tengo que acomodar esto acá, porque se me hace muy grande, muy alto. Perdón, lo voy a mover un poco, lo que es a mi altura, y así vamos a empezar. Yo sé que los músicos me van a regañar después por hacer un desorden aquí, pero lo necesito. Ok, hermanos, habiendo dicho eso, vamos a empezar y por favor les pido que oren conmigo ahí donde están. Si pueden cerrar e inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad que nos das, Señor, de venir y aprender, alabarte, Señor, convivir juntos como hermanos y sobre todo, Señor, ayúdanos a adorarte, darte la honra, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que digamos, que todo lo que escuchemos, Señor, que sea para ti, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestra mente. Quita todo obstáculo en nuestros corazones, Señor, que impide escuchar tu voz. Y te pido, Señor, que esta mañana me ayudes a compartir tu palabra con mis hermanos que están aquí. Señor, bendiga esta mañana. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy se empieza una serie que es titulado Las parábolas de Cristo. Como lo ven allá en la pantalla, tenemos el primero, que es la parábola de los talentos. Se encuentra en Mateo 25, versículo 14 al 30. Pero antes de comenzar, quiero introducirlo y primero debo admitir, hermanos, que las parábolas pueden ser difíciles de entender porque son historias. Pueden ser verídicas o fue una historia que alguien escribió y no sabemos exactamente. Pero una cosa que sí aseguro y que debemos de saber es que Jesucristo usó historias para explicar, para dar a entender
cosas espirituales. Historias con enseñanzas divinas, historias con enseñanzas, en este caso, del reino de Dios. Jesús usó esta parábola para enseñar, para dar a conocer lo que es el reino de Dios. Entonces, para entender las parábolas tenemos que entender algunos aspectos, como lo que es la cultura de ese tiempo, la economía, el idioma, cómo era el trabajo, todo lo que se refiere a la sociedad, porque ahorita estamos en una sociedad, como dicen, moderna, que hasta los jóvenes ahora, si hablamos de las ovejas que se menciona mucho en la Biblia, los niños de menos de 5 o 10 años ahora, tal vez no conocen una oveja así en vivo, que lo han tocado o han manipulado. ¿Por qué? Las cosas se han cambiado, pero antes era algo normal que todos estaban familiarizados con eso. Entonces, tenemos que regresar al tiempo, regresar al pasado, como dicen. Entonces vamos a leer y vamos a poner atención a la parábola de Jesús que se encuentra en Mateo 25, comenzando con el versículo 14. Si no traen Biblias, ahí lo tengo en la pantalla, está en la versión Reina Valera. Y si tiene otra versión, mucho mejor. Ok, vamos a leer, hermanos, del 14 al 30, por favor, si me siguen. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu reino. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí? Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Hermanos, esta parábola en el mundo secular, muchos motivadores, conferencistas o charlas han usado esta parábola para enseñar finanzas, inversiones o desarrollo humano. Pero claro, no con la intención, con una enseñanza espiritual, sino que porque puede uno extraer muchas enseñanzas y está lleno de principios de sabiduría. Esta parábola, hermanos, las parábolas son muy difíciles de interpretar, como lo dije. No se pueden interpretar literalmente y tampoco podemos asumir que esto exactamente lo que significa. Hermanos, si no dice ahí, no. Pero tenemos que entonces recordar, tenemos que encontrar por qué Jesús compartió esta parábola con sus discípulos. Hermanos, en el capítulo 25, del 1 al 3, cuando sus discípulos, es allí donde sus discípulos le hacen una pregunta. Si puedes regresar en el capítulo 24. Capítulo 24. Por fin. Ahí dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imagínense, estaban saliendo del templo y sus discípulos, mira maestro, te vamos a enseñar la ciudad, mira qué semejantes. No sé qué les pasa a ustedes cuando van y visitan una ciudad y miran los edificios. Yo lo que hago, empiezo a ver y a ver dónde encuentro un defecto, que si todo está recto y por qué no se cae, cómo habrán puesto esto allí, y me puedo quedar allí 20 minutos nomás observando. ¿Se imaginan? Cuando con Jesús ellos dijeron, mira, se acercaron a su ciudad para mostrarle los edificios del templo. Pero Jesús dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? Dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el versículo 3, ahora, como parece que ya se movieron, estaban caminando, estando él sentado en el monte, ¿qué? De los Olivos. Allí es donde compartió esta parábola. De hecho, hubo más parábolas, hubieron más enseñanzas. Entonces, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sus discípulos le estaban preguntando porque él estaba enseñando de su regreso. En el capítulo 23 estaba enseñando que va a haber un fin, que él va a regresar. Entonces llega en este punto los discípulos, Señor, queremos saber, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrán? ¿Cómo vamos a saber nosotros? Dice. Entonces él como decir, bueno, tendré que usar, como dicen, manzanas y peras para explicarles. Pero en este caso él dice, entonces, en el capítulo 25 hay 3 historias. Del 1 al 13 empieza con una, es muy tradicional y muchos de ustedes han escuchado, de las 10 vírgenes. Y del 14 al 30 tenemos esta parábola, lo que vamos a ver hoy, que es la parábola de los talentos. Y el capítulo 25 termina con el regreso de Jesucristo, separando
a las ovejas y a las cabras. A la derecha, a la izquierda, a los no cristianos y no cristianos y el juicio de Dios. Y yo sé, es otro tema. Entonces, hermano, vamos a entrar en nuestro tema que es del 14 al 30. Ok, si me ayudan ahí, por favor, con la pantalla, que aquí no lo puedo hacer. Ok, nos quedamos allí. Perdón, uno antes. ¿Antes? No. Espérenme un momento. Problemas técnicos. Ok. Hermanos, antes de entrar acá, como leímos, entonces, la parábola de los talentos y las 10 vírgenes están muy relacionados. La parábola de las 10 vírgenes, el punto clave ahí es la vigilancia. ¿Se acuerdan cuál era esa parábola? Que habían 10 vírgenes, estaban esperando la llegada de un esposo. Jesús usa este ejemplo oriental de un novio que llega a medianoche. Entonces, las 10 vírgenes, 5 estaban listas cuando llegó el novio porque habían traído suficiente aceite. Y 5 no estaban listas porque no trajeron suficiente aceite. Las 10 estaban, tenemos que captar esto. Las 10 estaban esperando, pero solo 5 entraron. 5 no estaban listas, aunque sí estaban esperando, pero 5 no estaban listas. Entonces, esta parábola del talento coincide. En la parábola de las 10 vírgenes habla de las vírgenes. Se refiere a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Este talento lo vamos a ver que también cuando habla de los siervos se refiere a la iglesia. Y cuando habla del novio, y aquí en nuestra parábola de los talentos habla de un rico que va de viaje y luego regresa, se refiere a Jesucristo. Hermanos, ¿quién aquí que sabe que Jesucristo vendrá otra vez? Todos sabemos, como las 10 vírgenes, hay 10 esperando. Pero acuérdense, las 10 no entraron. Todas estaban esperando, pero no todas estaban listas. O sea, preparadas. No estaban. 5 estaban preparadas. 10 esperando, pero nomás 5 estaban preparadas. 5 estaban esperando, pero no estaban listas. O sea, no estaban preparadas. Hermanos, vamos a entrar en materia, como dicen los otros hermanos. Primero, si leemos el versículo 14 del 25, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí lo tienes en la pantalla. Nomás podemos leer eso. El primer versículo, los dos están pendientes. Okay. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que un hombre que se va de viaje llama a sus siervos y le entrega sus bienes. En otra traducción, la Nueva Traducción Internacional dice, les encargó, dice, o les encomendó, les dejó a sus manos. Les dejó a sus manos. Ahora, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, ¿de quién es toda la tierra y todos sus habitantes? De Dios, no hay dudas.
Ageo 2:8 añade, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Es de Dios. Ok, aquí hermanos, queremos regresar un poco, quiero explicarles. En este tiempo era común que los hombres ricos, bueno, los que tienen dinero, incluso ahora, viajan bastante, pues porque tienen dinero. Uno pues nomás desea y ahí, pero ellos, en este caso, los hombres ricos siempre viajaban por cuestiones de negocio. Bueno, ellos siempre tienen sus itinerarios, pero recordemos una cosa, por la circunstancia del transporte y el tiempo en esos días, acuérdense, no tenían tren, no tenían aviones, barcos como tenemos ahorita, todo es rápido. Me acordé de un hermano que decía, ahorita que todo es rápido, el humano se ha puesto muy lento, dice. Desde que llegó nuestra hermana Dora, nosotros no hacemos nada. Nuestra hermana Dora, y le pregunté, ¿quién es? Dije, pues la licuadora, la lavadora, la grabadora. Dijo, oh, ok. Y tiene razón, desde que llegó Dora, nosotros ya nomás queremos, como dicen, empujar un botoncito y que haga el trabajo y nosotros nos sentamos, esperamos allí. Entonces, el hombre rico siempre se iba y no se sabía entonces cuándo iban a regresar, porque puede ser que hay un retraso en el camino, puede ser que alguien se enferma, puede ser que son asaltados. Nunca se sabía cuándo iban a regresar. Entonces es un tiempo indefinido. Hoy en la actualidad, claro, hasta fecha, horas le dicen, llego en tal hora, recógeme en el aeropuerto a las 5:45, wow. Todo es diferente, pero en ese entonces, si alguien se iba de viaje, simplemente ellos sabían cuándo iba a regresar con un tiempo indefinido. Entonces, los siervos a quienes se les encomendó las cosas, ellos, la única cosa que tienen en su mente es que tienen que trabajar, tienen que administrar. Hermanos, aquí en estos siervos, ellos no había duda en su mente y de corazón que las cosas que estaban administrando no era de ellos, era del amo, era del Señor. Ellos eran simplemente mayordomo o administradores. Ellos eran los poseedores, pero no los dueños. Su trabajo era hacer lo que el amo les dejó dicho o encargado. Hermano, este punto nos recuerda que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Por eso lo tengo allí como la primera lección que podemos extraer es que todo, Señor, todo es del Señor, perdón. Todo lo que tienes no es tuyo. Todo es del Señor. Hermano, déjame preguntarles que si has aceptado este principio bíblico, que realmente no somos dueños de nada, hermanos, nada. Un buen administrador debe aceptar esta verdad, que simplemente es un poseedor, simplemente es un encargado de las cosas que Dios le ha dado. Nuestros dones, habilidades son prestados por Él. Nuestro dinero es un regalo, un recurso que Dios usa para proveernos, para mantener nuestra familia. Hermanos, nuestra casa, bueno, los que tienen, o el apartamento que alquilamos, rentamos, como dicen, carro, ropa, todo lo que tenemos pertenecen a Él, Señor. Hasta las pulgas. No, esos sí son de nosotros, hermanos. ¿Para qué culpamos? Esos son de nosotros. No, serio, todo viene de Dios. Tus hijos son prestados. Va a llegar a un momento en que digan y se van de la casa. Ya me voy.
Bueno, eso es la esperanza de todo padre, ¿verdad? Cuando cumplan su mayor de edad y la esperanza de todo padre es que también ellos formen una familia, ¿verdad? Hermanos, como creyentes debemos admitir y decir, todo lo que tengo es del Señor. Porque el mundo, el no creyente, ellos se creen y piensan que son dueños y piensan que tienen el control. ¿Qué dicen? Yo tengo el derecho, yo tengo el poder de decidir lo que hago con mi vida. Este es mi cuerpo, este es mi dinero, este es mi familia, esto es mío, que nadie se meta, es mío. Hermano, esa es una ideología, es una mentalidad de un no creyente, del mundo que no conoce a Dios. Pero nosotros como cristianos reconocemos que todo lo que tenemos es del Señor. Simplemente es un regalo de Dios. Página siguiente. En el versículo 15, hermanos, Dios nos da según nuestra capacidad. A uno dio 5 talentos y al otro dio 2 y a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Hermanos, ¿cómo repartió? Nos dio según o conforme a nuestra capacidad. Entonces yo digo, ¿por qué no soy millonario? Ahora sí ya entiendo. Hermanos, Dios nos conoce más que a nosotros, conoce nuestra capacidad. Él nos da, pero hay algo curioso aquí. No, la Biblia no nos dice, Jesucristo no mencionó que el que recibió 2, hermanos, de 2 a 5 es mucha diferencia. O de 1 a 5, yo diría, Señor, esta es una injusticia. Tengo un amigo que él me compartió una vez y me dice, hermano, dice, yo la verdad, dice, cuando algún día llego al cielo, le voy a pedir un tiempo con el Señor, si Él me permitiera expresar. Dijo, ¿y qué le vas a decir? ¿Qué tanto? Le digo, mira, hay algo que no me parece que Dios hizo o que ha hecho. Dice, hay una injusticia, dice. ¿Me miras? Me dice, sí. Le digo, mira, todo chaparrito, prieto, pobre. Y miras, güeros con ojos azules y con cuántas cuentas en el banco. Esto no es justicia, esto es una injusticia, me dice. Estos siervos no miramos que preguntaron, Señor, ¿por qué a mí 2 y por qué a él 5? Hermanos, Dios mira nuestra capacidad y Dios trata a cada uno individualmente. Él te conoce más a ti que tú mismo. Él me conoce mejor que yo mismo como me conozco. Entonces, hermanos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, un talento nomás. Antes, cuando yo leía esto, yo pensé que era $1, era $2 o era $3 lo que hablaba aquí. Pero no, hermanos, es muchísimo dinero. La palabra talentos aquí en la Biblia no es el mismo concepto lo que tenemos hoy en la actualidad. Ahora tenemos talento o usamos la palabra talento, nos referimos a la capacidad que podemos, la capacidad que tenemos para hacer una cosa. Por ejemplo, el hermano Jaco tiene talento en la música, en la guitarra, todos los hermanos aquí, y cada uno tiene su talento. Esos son capacidades. Pero aquí, cuando habla de talento, hermano, está hablando de una forma, de una cantidad de dinero y dependiendo su valor, si era bronce, si era oro, si era plata, es un talento, o sea, es una
medida de dinero, es una suma de dinero. Hermanos, los teólogos o eruditos siempre debaten cuánto es un talento en nuestra actualidad. Y depende en qué forma lo mires, porque acuérdate, esta es una historia, no podemos sugerir esta es exactamente. Pero la mayoría de los teólogos han llegado en una conclusión que un talento en ese tiempo, hermanos, un talento en ese tiempo era el salario mínimo de un obrero durante 20 años. Hermanos, es mucho dinero, mucho. Imagínate, un talento. Así que el que recibió un talento, hermano, era mucho dinero, era una riqueza. Imagínense, 5 por 20, los que son buenos en la matemática, son 100 años de sueldo o de salario. Es lo que recibió el que recibió 5. El que recibió 2, son 40, ¿no? Imagínense. Tratando de calcular de ese tiempo a nuestro dinero actual, un talento puede equivaler, depende de la bolsa de valores, en dólar americano puede ser como $400,000 hoy en la actualidad. Hermanos, $400,000, yo sí tal vez nunca lo he visto, o ustedes han visto, han tocado, han obtenido, bueno, a lo mejor, pero 400,000 es mucho dinero, hermanos. Eso es un talento. Imagínense el que recibió 5 talentos. ¿Cuánto es? Son 2 millones. Y el otro que recibió 2 son 800,000. Era mucho dinero, hermanos, lo que estos 2 recibieron. Pero, hermanos, Dios les dio a cada uno conforme a su capacidad. Nosotros también. En 1 Corintios 3:5 dice que, dice Pablo, 1 Corintios 2:5, que pues Pablo y a qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En este contexto de 1 Corintios, Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corintios que primero, que no se dividan, dice, están haciendo subgrupos pequeños, dividiéndose. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Él dice, no. ¿Qué pues? ¿Quién es Pablo? Dice, ¿y quién es Apolo? Simplemente somos servidores, dice. Y como termina el verso, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Él reconoce que es un siervo y reconoce que lo que tiene, Dios le dio. Hermano, lo que los otros hermanos tienen y pueden hacer, Dios le dio. ¿Y qué podemos hacer? Aceptar, porque Dios nos conoce tal como somos. Por ejemplo, no está en la pantalla, pero en 1 Corintios 12 hay diferentes clases de dones, servicios en la iglesia. Cuando una persona llega a aceptar a Cristo, también el Espíritu Santo lo equipa más, le da los dones espirituales para que también pueda formar parte y servir dentro de la familia o en la iglesia. Así que, hermanos, Dios nos da conforme a nuestra capacidad para que nosotros podamos usar a su servicio. Como Pablo dice, simplemente somos siervos. Siguiente, en el versículo 16 y 17, por favor, lo voy a leer aquí, dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
¿qué hizo el tercero, hermanos? Otra después de esta, por favor. ¿Qué hizo el tercero? Por miedo enterró su bendición. Lo tengo allá. Si miras abajo del título, tener un conocimiento equivocado de Dios. Hermanos, este tercer siervo, ¿qué hizo? Tuvo miedo. No quiso trabajar. No quiso tomar el riesgo de invertir el dinero de su señor. ¿Qué hizo? Lo más fácil, lo más barato y lo más seguro. ¿Has escuchado a alguien así, hermanos? Cuando uno están pasando en circunstancias de problema y uno trata de ayudarlos y les dices, hermano, ¿por qué no sales de esto? Haz un cambio. ¿Qué es lo primero que uno o dicen? Es que tengo miedo. Tengo miedo si pierdo el trabajo. Tengo miedo si pierdo a mis hijos si hago esto. Tengo miedo, hasta podemos decir, tengo miedo, hasta me pueden deportar. Hermano, hay mucho miedo. Y esto exactamente lo que el tercer siervo hizo. Dios le dio sus muchos talentos, es mucho dinero, un talento, eran muchas bendiciones, pero lo que hizo es enterrar su talento. ¿Por qué? Por miedo. Hermano, ¿por qué sirves al Señor? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por miedo al Señor que te mande al infierno? ¿O porque sirves y agradeces por amor? Hermano, el cristiano sirve, invierte, trabaja por amor a Dios. El miedo es más la enseñanza de un legalista, porque te ponen miedo. Si no haces esto, vas a fallar. Si no haces esto, vas a sufrir. Se enferma uno, vienen y te dicen, hay pecado en ti. Yo cada mes tengo gripa. Imagínense cuántos pecados tengo. Sí, pero hermanos, y hay ese miedo entonces. ¿Por qué? Porque te enseñan un conocimiento incorrecto de Dios. Porque como vemos, hermanos, Dios no dio instrucciones, simplemente les dio el talento y se fue. ¿Qué pasó con los primeros dos? Ellos tuvieron la iniciativa. Tomaron iniciativa y empezaron a servir. Hermanos, ya casi vamos a terminar el tiempo. Hermanos, todos ustedes, todos nosotros tenemos talentos. La pregunta, ¿cómo has usado esos talentos, esas bendiciones? ¿O has enterrado tus bendiciones durante los años y no lo usas? Hermanos, yo admiro a Jaco y su familia. Lo conozco hace muchos años. Casi llegamos al mismo tiempo con él, con Pastor Luis. Y sigue con su ministerio. Sí, claro, hasta yo le puedo criticar y decir, pero Jaco, tú no eres bueno, no eres el mejor músico, no. Hermanos, hay una cosa, hay una palabra que es disponibilidad, la disposición. Podríamos decir, criticar a ellos que no son los mejores, pero tienen la disposición de venir temprano todos los días, practicar y servir al Señor. Allá en Vancouver, en la iglesia donde asisto, llegan muchas personas, estudiantes internacionales, hermanos de México, de Sudamérica, que ya son cristianos, y los admiro mucho. Llegan este domingo, 2 domingos después, ya los veo involucrados sirviendo al Señor. Y yo digo, llevo más de 1 año acá y todavía no ando así. Hermanos, lo que digo es que
¿cuánto tiempo llevas aquí y no estar sirviendo? ¿Tienes talento, hermano? ¿Estás invirtiendo o lo has enterrado por miedo? Hermano, por lo menos si llevas más de un año aquí, debes estar sirviendo ya. ¿Por qué? Tienes que tener esa iniciativa, tienes que tener esa disposición. Puedes decir que yo soy el mejor cantante, yo soy el mejor músico, pero hermanos, si no tenemos la disposición y venir aquí ante los líderes y pastor y decir, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Qué bueno sería, imagínense, si todos vinieran así a los ancianos y decir, ¿en qué puedo servir? Dime, ¿cuál es la necesidad? Porque tristemente, si no lo hacemos. Tristemente, tenemos muchos talentos y a veces lo hemos enterrado. Hermanos, por cuestión de tiempo, pero más adelante, cuando termina esta parábola, dice que el Señor regresa y le dice al que recibió 5 talentos, le dice, bien hecho, siervo fiel. Y al que no invirtió, ¿qué le dijo? Siervo inútil. Hermano, ¿cuál te gustaría que te diga el Señor? ¿Bien hecho, siervo fiel o siervo inútil? Hermanos, mi deseo es que todos estén bajo la bendición de Dios, que todos tomen una decisión, una iniciativa. Deja el miedo, toma el riesgo de servir al Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu bendición. Perdónanos, Señor, que hemos enterrado nuestros talentos, hemos enterrado nuestras bendiciones. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a ser fiel, Señor, tomar riesgo e invertir todo lo que nos has dado. Gracias te damos, Padre. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.